Muy buenos días, hermanos. Como los veo un poquito fríos, ¿qué tal si se voltea un poquito, saluda a su hermano que está ahí atrás, al que está adelante? Hagan por favor ese ejercicio. No se quede sin saludar a ese hermano que está de pronto allí a sus espaldas y al que está al frente. Muy bien. Voy a pasar hoy, no tenemos video beam, vamos a hacerle mantenimiento a ese video beam, pero voy a pasarles allí al chat de la iglesia de Aposento Alto las diapositivas, para que si lo desean me puedan ir acompañando allí. Ya se las paso. Listo, ahí están. Para aquellos que quieran de pronto irme acompañando allí en las diapositivas. Bien. Como lo decía ahorita Daniel, hoy es un día en el cual muchas personas en el mundo, más en el mundo que se llama cristiano, están recordando la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y el problema con estar recordando esto cada año, como una Semana Santa, que la respeto mucho y creo que es un buen momento para meditar mundialmente en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y que al final venció la muerte. El peligro es que eso se convierta en un ritualismo. ¿Cómo se puede convertir en un ritualismo? La cena del Señor cada 8 días. Qué bonito es que podamos cada 8 días realmente adorar y que sea algo que viene de mi relación con Dios cada día, que no es algo que nace del momento cuando veo aquí la cena, verdad que el Señor murió por mí, sino que cada día lo estoy recordando y cada día estoy recordando que Él resucitó y que nos dio victoria con Él, que un día estaremos eternamente con Él, porque sabemos que el sello de que su muerte fue acepta al Padre, ¿cuál fue? Que resucitó. Esa es la razón de su resurrección. Entonces, que podamos hoy meditar, como lo meditamos casi siempre cada año, este domingo, sobre el tema de la resurrección, no como algo más. Por eso quiero que hoy miremos qué beneficios me trae a mí que Jesucristo haya resucitado. ¿Sí? ¿Me trae algún beneficio? Porque vuelvo y repito, muchas gracias, Walter. Vuelvo y repito, puedo estar haciéndolo como cada año, ¿cierto? Como algo más dentro de la Semana Santa, recordar que Él resucitó. Pero ¿qué tal si miramos, bueno, para qué me bendice? ¿Por qué es tan importante la resurrección? Como de alguna manera ya lo decía hoy Oscar y también Daniel cuando estaba compartiéndonos de la palabra. Quiero que me acompañen y está ahí en la primera diapositiva, y tengo que la agranden un poquito. O si no, buscan en sus Biblias Lucas 24, del 44 al 48. Lucas capítulo 24, del verso 44 al 49. Si no, me pueden colocar aquí atención. La enseñanza hoy se titula Resurrección que te beneficia. Resurrección que te beneficia. Dice el texto a partir del verso 44, después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes. ¿Qué era qué? Necesario, dice allí. Esa palabra es importantísima. Jesús está diciendo que, ¿sí están leyendo allí en Lucas 24? Del 44 en adelante, porque veo caras como estoy perdido. Esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario. Eso es importante. Porque es beneficioso para mí que haya resucitado. El Señor Jesucristo dijo, era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En pocas palabras, en el Antiguo Testamento. ¿Cierto? En Moisés, en los salmos y en los profetas.
Y si quieren ir allá atrás, pueden fácilmente recordar Salmo 16, Salmo 49, Isaías 53, Amós capítulo 6, donde se hablaba de la muerte y resurrección del Señor. Ya, se estaba profetizado. Y dice el verso 45, entonces les abrió ¿qué? La mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. Y que en su nombre, que importante, se predicará el arrepentimiento ¿para qué? Para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas, por tanto yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Ya ahí, como ya lo hemos visto en el libro de Hechos, él estaba hablándoles de que el Espíritu Santo vendría a sus vidas. En muchas ocasiones, la única manera de solucionar algo difícil, algo complicado, algo que es grave, como, qué sé yo, cualquier situación difícil como una enfermedad, al final el solucionar ese problema a veces es doloroso. ¿A quién han operado aquí de apendicitis? Alce su mano. Ya hace poquito, ¿no? ¿Sí? Los que lo han experimentado, inicia un dolor terrible en la parte derecha del abdomen inferior. Un dolor que los dobla terrible hasta que dicen ya no más, uno llega a la clínica, primero le descartan un poco de cosas y uno sufre ahí, hasta que dicen nada que hacer, ¿toca qué? Operar. Entonces miren que es un problema difícil porque muchas personas se han muerto de apendicitis. ¿Sí? Hasta una prima mía se murió de apendicitis porque se le convirtió en peritonitis y no alcanzaron a salvarla. Entonces es algo grave, parece sencillo. Bueno, llega el doctor, opera, cirugía, ¿cierto? Y yo les digo una cosa, cada vez que ustedes miran esa cicatriz, aquí, ¿le dan gracias a Dios? ¿Sí? ¿Dolió? Sí, porque toda herida, no me pueden decir que no han sentido que a uno le cojan con un bisturí y lo corten. Duele, sea que le sacaron la vesícula, que le sacaron lo que sea, eso duele, pero solucionó algo que estaba mucho más complicado. Y de alguna manera, así como una cirugía salva la vida de una persona que está a punto de morir, la resurrección de Cristo es como esa cicatriz que al mirarla uno dice, ¿cuánto sufrió Jesús por mí para darme su salvación? Y era necesario que Él padeciera. Era necesario que Él muriera. Y era necesario que Él resucitara. Y pudiera entonces el Señor, su Padre, avalar que esa muerte no fue en vano. Que por esa muerte es que ustedes hoy están aquí, reunidos, cantando, alabando, adorando al Señor en espíritu y en verdad. ¿Cuántas veces estuvimos en iglesias? A mí me pasó de estar por muchas iglesias donde cantaba, pero realmente adoraba. Donde en el día a día, mientras comparto con mi familia, con mis hijos, realmente adoraba en la forma como trataba a mis hijos, en la forma como trataba a mi esposa, en la forma como trataba a mis semejantes, porque así también se adora, ¿verdad? Todo eso lo logramos, no lo logramos nosotros, lo logró Dios por nosotros, cuando dio a su Hijo para que padeciera de esa manera. Por eso es que allí Jesús dice a sus discípulos en Lucas 24, 44, que era ¿qué? Necesario. Ahí lo entiende uno. Que se cumpliera lo que esos profetas y lo que en esos salmos y en Moisés estaba escrito sobre su padecimiento, dolor, muerte. ¿Y por qué era necesario? Primeramente porque dice allí que en su nombre, a raíz de eso, se predicaría ¿qué? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados a los judíos nomás. ¿A quién? A todas las naciones. Qué beneficio, ¿verdad? Ya empezamos hablando de beneficio, aunque estoy en la introducción. Como vemos, el mismo Jesús
habla de la necesidad que existiera de que muriera y resucitara. No tan solo debía morir, sino que también debía resucitar. O sea, no bastaba solo la muerte de Jesús. Muchas veces creo que nos concentramos mucho en hablar de la muerte de Jesús, y qué importante la muerte de Jesús, porque allí se pagó lo que debíamos al Padre, se pagó esas deudas que teníamos. Pero qué importante es la resurrección. ¿Cómo sería hablar de Jesús muerto solamente? ¿Ustedes qué piensan? Sería otro líder más de otra religión, ¿sí? Como lo es Mahoma, Ali, bueno, allá tienen dos, cualquier otro líder de otra religión, pero que fue como, y yo recuerdo que esa era una de esas ilustraciones cuando uno estaba enseñando este tema de la salvación. Le decían a uno, ¿qué pasaría? A mí me lo compartieron así, ¿qué pasaría si usted está en Santa Marta? ¿Cuántos habrá en Santa Marta? Porque hay varios puestos vacíos, ¿verdad? Si usted está en Santa Marta, se está ahogando y se lanza ese salvavidas. Y llega allá y se ahoga con usted. ¿Usted qué pensaría? ¿Lo salvó? No, pues lo chévere es que el salvavidas salga también vivo, porque eso le da garantía que usted también salga vivo, ¿sí? Y gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo fue ese salvavidas que sobrevivió, que no solamente murió, que resucitó, y por eso es todo lo que hoy decían sobre una esperanza viva y todo eso, que hoy vamos a mirarlos. Entonces, hoy donde el mundo recuerda la resurrección de Cristo, vamos a observar algunas de esos múltiples beneficios que recibimos gracias a la resurrección de Cristo. Y allí, si ustedes ven esa primera diapositiva, la segunda, ¿no? El primer punto dice, la resurrección de Cristo garantiza mi salvación. Repítalo, la salvación de Cristo garantiza mi salvación. Qué importante. Y está Romanos 10, 8 al 10 primeramente, que dice, ¿pero qué dice? Dice allí el apóstol Pablo, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. ¿Y cuál es esa palabra de fe que predicamos? Que tal vez ayer los hermanos en el parque estaban predicando. Que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Eso creo que es de esos versículos aprendidos de memoria por muchos de ustedes. El Evangelio de Cristo, como les decía, no tan solo habla de su muerte, donde Él llevó las culpas y canceló las deudas de quienes han creído en Él. El Evangelio de Cristo, ¿saben qué, hermano? Está incompleto si usted no habla de resurrección. Si usted predicó el Evangelio y dijo que Dios es muy bueno, que Dios le puede solucionar el problema, que Dios es muy lindo, usted no predicó nada. Muy bonito lo que dijo. Pero aquí nos dice que el Evangelio tiene dos características. Predica de su muerte, de lo que pasó gracias a su muerte, pero predica también de su resurrección. Si no, está incompleto, absolutamente incompleto, ¿verdad? La razón, uno es declarado, dice allí el texto, justo y salvo cuando confieso con mi boca que Jesucristo es ¿qué? Señor de mi vida. Pero también cuando creo que Jesús resucitó, ¿verdad? Eso me hace, dice allí la palabra, justo. Romanos 4, 22 al 25, dice, ahí lo tienen también en su diapositiva, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿De quién venía hablando? El capítulo 4 de Romanos, de Abraham. Abraham, viene hablando Dios de Abraham y viene diciendo, todo aquel que tiene la fe de Abraham es un hijo ¿de quién? De Dios. Todo aquel que tiene la fe de Abraham es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham no fue salvo por obras. Dice que su fe le fue contada por justicia. Su fe en el Señor, su confianza en Dios. Y entonces dice acá en el verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia.
Y no solo por él fue escrito que le fue contada por justicia, sino también por nosotros, a quienes será contada esa fe, como los que creen en aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces la resurrección de Cristo nos beneficia, aquí hablando de salvación, porque cuando creemos que Jesucristo padeció, murió, pero también resucitó, somos declarados justos, dice allí, delante de Dios, y eso garantiza mi salvación. Dios me declara inocente. Si tú has creído en Cristo, cuando el Señor te mira a ti, te declara inocente. Y en el juicio final te va a declarar inocente. Eso es, no sé, eso es hermoso de pensar. Y si eso no estuviera acompañado de la resurrección, ¿podría declararnos el Señor inocentes? No. No, porque mire qué importancia tiene la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, hubiera sido un mártir más, ¿verdad? Gracias a esa salvación que se ratificó en la resurrección de Cristo, tú vas a pasar una eternidad con el Señor, ¿lo crees? Vas a pasar una eternidad en el Señor y te vas a salvar ¿de qué? ¿De qué lo salva a uno el haber creído en Cristo y en su Evangelio? De una eternidad en el infierno. A los predicadores ya no les gusta hablar de infierno, porque la gente se les va. Pero aquí se predica del infierno, porque eso es lo que está garantizado para mí. Si el día que me encuentre con Cristo, yo no le muestro, con Dios, no le muestro el pasaporte que dice, yo creí en Jesucristo, Él ya murió por mí, Él ya pagó, y Él resucitó y me dio vida eterna. ¿Amén? Amén. O si no, lo que viene determinado para ti es el infierno por la eternidad. Además, cuando uno es salvo, gracias a esa resurrección y a esa muerte obviamente del Señor, yo soy declarado hijo de Dios. ¿Usted ha visto la dimensión de que usted es un hijo de Dios? ¿Que es un ciudadano de dónde? De los cielos. Hay gente que yo le veo tan preocupada aquí y ni siquiera es de aquí. ¿Es ciudadano de dónde? De los cielos, ¿sí? Tú eres un heredero junto con Cristo del reino de Dios. Puedes acceder, gracias a que eres salvo, al trono de la gracia del Señor todos los días, cuando quieras, ahora mismo, con toda confianza. Y cuando quieras. Gracias a que eres un hijo de Dios, a que eres salvo. Y saben que nos quedamos cortos pensando en los beneficios de ser salvos. Gracias a la resurrección de Cristo. Miremos un segundo beneficio. Y es que la resurrección de Cristo, dice ahí en la tercera diapositiva, dio paso a la promesa del Espíritu Santo. La resurrección de Cristo dio paso a la promesa del Espíritu Santo. Y dice en Lucas 24, 48 al 49, ustedes son testigos de estas cosas, les decía Jesús a todos los que estaban allí reunidos cuando Él se les presentó después de la resurrección. Y dice, por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y dice en Hechos 1, 4 al 5, y reuniéndolos, se refiere a los apóstoles, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Hermanos, el mayor regalo que el Evangelio nos da fuera de la salvación, ¿saben cuál es? Que el Espíritu Santo de Dios vive en usted. Y varias veces lo he dicho, usted dimensiona que el Espíritu Santo de Dios vive en usted. Eso es grande, eso es bien grande. Y es que el deseo de Dios a través de todos los tiempos había sido y era morar en medio de su pueblo. ¿Recuerdan cuando el Señor saca a Israel de Egipto y inician allí su viaje por el desierto del Sinaí y el Señor les ordena hacer un tabernáculo? ¿Recuerdan que cuando ellos terminan el tabernáculo, qué fue lo que bajó ahí al lugar santísimo?
La gloria de Dios, la presencia de Dios para que habitara en medio de ¿qué? De su pueblo. Después cuando Salomón crea el templo, ¿qué pasó al final de la creación del templo? La Shekinah, la gloria de Dios, otra vez. Bajó allí para que él habitara en medio de su pueblo. Ese era el deseo de él. El problema es que su pueblo lo rechazó y lo rechazó. Pero había algo que estaba prometido, porque recuerden que les dije ahorita, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que poseen la fe de ¿quién? De Abraham. Una fe sencilla que simplemente dijo, te creo, Señor, lo que tú dices es cierto, tú eres real. ¿Verdad? Como nosotros sabemos que es real lo que Cristo hizo por nosotros. Y allí precisamente había un deseo del Señor desde el Antiguo Testamento que ese Espíritu Santo morara en cada uno de nosotros. No solamente en un templo, no solamente en un tabernáculo, sino en medio de nosotros. Miren lo que dice Ezequiel 36, 26 al 27. Dice Dios, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré ese corazón de carne, de piedra, y quitaré, dice allí, de su carne, perdón, el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. ¿En cuántos de ustedes el Señor les cambió ese corazón de piedra a un corazón de carne? ¿A cuántos? Diga amén. A menos que no me lo haya quitado. si no me lo ha quitado, tranquilas. No, a mí, no, yo sigo así con ese corazón de piedra. Pero no, nos quitó ese corazón de piedra y nos puso un corazón blandito de carne. Y dice algo espectacular en el 27. Voy a poner dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Jeremías 33 o Jeremías 30 también nos repite lo mismo. Nos dice, voy a poner en sus mentes y en sus corazones la palabra de Dios y voy a colocar mi espíritu dentro de ustedes. ¿Cuándo se cumplió eso? ¿O gracias a qué se cumplió eso? A que Cristo resucitó. Hasta que Cristo no resucitó, miren que eso no pasó. Porque Jesucristo también lo prometió. Recuerden que decía Juan 14, 16 al 17. Entonces yo rogaré al Padre y Él les va a dar otro abogado para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. ¿Y por qué no lo puede recibir? Porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora en ustedes y vive en ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? Ustedes conocen a Dios y ustedes conocen la verdad de Dios porque el Espíritu Santo mora en ustedes. Qué privilegio, ¿verdad? Qué tremendo privilegio. La resurrección de Cristo era necesaria para el cumplimiento de esta promesa. ¿Quiénes fueron los primeros en disfrutarlos? Los 120 que estaban ¿en dónde? En el aposento alto. Aquí también estamos en el aposento alto, ¿verdad? Y todos también disfrutamos de la presencia de su Espíritu en nosotros. Ellos fueron los primeros privilegiados y en el momento en que el Espíritu Santo entró en ellos, ¿qué pasó? El poder. Dijo, y recibiréis poder. Y ellos, por ese poder, proclamaron el Evangelio. Qué error cuando yo proclamo el Evangelio sin depender del Espíritu. Cuando yo me vengo aquí a predicarles a ustedes sin depender del Espíritu. Cuando tengo problemas en mi hogar o tengo problemas en mi trabajo y yo no oro un rato y le digo, Señor, necesito que tu Espíritu Santo controle mi vida. Qué importancia. ¿Por qué será que fallamos tanto? ¿Quién controla tu vida? Es la pregunta. ¿Qué beneficio tan grande que gracias a que Jesucristo resucitó, esa promesa del Antiguo Testamento y esa promesa de Jesús se hizo viva de que el Espíritu Santo morara en ti? Pero ¿qué pasa? Que a veces nos controla otras cosas. Y por eso vienen los problemas. ¿Por qué te enfureciste? ¿Por qué trataste mal a aquella persona? ¿Por qué miraste mal a aquel? Porque ¿quién te estaba controlando en ese momento? ¿El Espíritu Santo? Por eso es que se contrista, dice el Espíritu Santo. Es una persona, no es una cosa. Como dicen los testigos de Jehová, una energía. No, es una persona y se pone triste cuando nosotros no permitimos que Él controle nuestra vida. Amén.
Es muy chévere pensar, ¿verdad? Que de ahí en adelante, todo aquel que cree en Jesús, que lo confiesa con su boca y cree en su corazón, es sellado ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice, en él también ustedes, hermanos, después de escuchar el mensaje de la verdad, o sea, ¿cuál mensaje? El Evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿por qué este beneficio es tan bueno para nosotros? El Espíritu Santo es aquel que te convenció de pecado, ¿sí lo sabías? Él fue el que te convenció de pecado. Él fue el que te regeneró, el que te hizo nacer de nuevo. Él fue el que te iluminó para entender no solo el Evangelio, sino para que entiendas la palabra de Dios cuando te acercas a ella y la lees. Él es el que intercede todavía porque no sabemos orar bien, ¿cierto? Todavía fallamos. Pero Él intercede. Yo me imagino a uno pidiendo por ese Ferrari. Y el Espíritu Santo, no, Señor. Ese man no tiene ni para un Renault Logan, menos va a tener para un Ferrari. ¿Verdad? No tengo nada contra los Logan, pilas. Y no, después me dicen, que porque no puso otro. Bueno, un Volkswagen. Sí, porque después me meto en líos acá. Pero es verdad, hasta nos ayuda a orar, intercede por nosotros, produce de su fruto en nosotros. Y lo bonito es que cuando Él produce de su fruto en nosotros, Gálatas 5:22, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando Él produce eso en nosotros, lo que produce es que el carácter de Cristo lo puedan ver otros en ti. Tremendo, ¿no? Qué bonito. Nos da dones para servir al Señor y para servir a nuestros hermanos. Nos capacita, dice la palabra, para cumplir los mandamientos del Señor. Bueno, me quedo corto, vuelvo y repito, en los beneficios que el Espíritu Santo tiene en tu vida. ¿Que fueron gracias a qué? A esa resurrección de Cristo. Si Él no hubiera resucitado, todavía estaríamos esperando tal vez esa promesa del Padre. Tercero, su resurrección nos dio vida nueva y eterna. Amén. Su resurrección nos dio vida nueva y eterna. Miren que es verdad, no estoy inventándome esto. Dice Romanos 6:4, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo, ¿qué? Resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva, en una vida nueva. Así como Él resucitó, nosotros también andemos en una vida nueva. Y Juan 11:25-26, Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Le dijo a Marta, ¿crees esto? Hermanos, así como Cristo resucitó, nosotros al creer en Cristo, también hemos resucitado una vida nueva. ¿Usted lo cree? Amén, ¿no? Qué chévere. Una vida que tiene como... ¿A usted le fue entregado una vida nueva? ¿Saben para qué? ¿Saben cuál es el objetivo? El objetivo es que la vida, la imagen y el carácter de Cristo, la gente lo pueda ver en usted. Para eso es que usted tiene una vida nueva. ¿Sí? Hay gente que dice, cambié de vida, porque le mejoraron el sueldo, pero usted se ve igualito. De pronto con una mejor chaqueta o algo así, pero igualito. Pero cuando usted tiene una vida nueva espiritual, hermano, tiene que haber un cambio. Si a usted su familia le dijo, oiga, usted ya no es el mismo, diga amén. Gloria a Dios. Si se están viendo diferente, qué chévere. Triste es que lo vean igual o peor. Pero si a usted lo están viendo diferente es porque, por lógica, porque la vida de Cristo está viviendo en usted. Y si Cristo vive en usted, pues obviamente su vida es nueva. Y lo que usted refleja es absolutamente diferente. No tan solo tenemos una vida eterna, como nos dijo aquí el Señor, con Dios, tenemos una nueva vida. El Señor dice que somos nuevas criaturas, que hemos muerto a esa vida de pecado que llevábamos, ¿verdad? Y hemos nacido de nuevo para vivir, ¿como quién? Como Cristo vivió y como Cristo vive. Si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Dice allí 1 Juan 2:5. Esta vida que el Señor nos dio,
a través de su resurrección, esta vida nueva, está facultada por el Espíritu Santo para llevar frutos de justicia, para, como le decía anteriormente, hablando del Espíritu Santo, para que su vida refleje al Señor, ¿verdad? Obviamente esa vida nueva y eterna debe representar ante el mundo la imagen de Cristo, y es que ese es el objetivo. Recordemos que dice Romanos 8, 28 al 29, bien conocido, ¿no? Todas las cosas que... ¿Son dos música? Bueno, está bien. Acompañamiento musical. Vamos a mirar ese Romanos 8, 28 en adelante, bien importante. Romanos capítulo 8, versos 28 al 29, se los voy a decir yo acá, si quieren pueden buscarlo. Y dice en la Reina Valera, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuáles son todas las cosas? Todas. Las malas, las buenas, las regulares. Esto es a los que conforme a su propósito fueron ¿qué? Llamados. ¿Y quién los llamó? Dios. Y dice el verso 29, porque a los que antes conoció, también los que predestinó para que fuesen hechos conforme a quién? A la imagen, ahí está lo que estamos hablando, a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, esa vida nueva eterna que el Señor nos dio, esa imagen, y el Señor sigue trabajando en nuestras vidas, permitiendo cosas difíciles a veces de nuestra vida, pruebas, porque el Señor, como un buen escultor, sigue esculpiendo en nosotros la imagen de ¿quién? De Cristo. Lo chévere es que esa vida ya usted la tiene. Yo creo que a uno se le olvida tanto eso en lo práctico, ¿verdad? En su hogar, usted recuerda en su hogar constantemente que la vida de Cristo habita en usted, que es una vida nueva, que es una vida eterna, que lo va a llevar a estar con Él eternamente, ¿verdad? ¿Será que uno recuerda eso cuando está en un problemita, cuando surgen problemas con los hijos? ¿Verdad? Cuando vemos que este mundo está cada día peor, ¿será que recordamos que la vida de Cristo está en nosotros, que el amor de Cristo está en nosotros, que ese gozo con que Él dio su vida está en nosotros, que esa paz que Él irradia está en nosotros, que ese dominio propio que Él tiene sobre el pecado está en nosotros, que su bondad, que su benignidad para con los demás está en nosotros? Cuando vemos a alguien que está en necesidad, esa benignidad, esa vida de Cristo, ¿sí se está haciendo presente en ti? Porque a veces no somos benignos ni siquiera con los que debemos amar. ¿O sí? Yo no sé, yo lo confieso, yo hay veces que me porto maligno. Paso por un lado donde hay una persona que se acabó de caer de una moto y uno, uy, se pegó duro. ¿Sí o no? Sí, creo que hay un problema de conciencia, que Cristo vive en ti, que te dio una vida nueva y tiene que manifestarse y tiene que mostrar la imagen de Cristo, o si no, ¿qué pasa? Si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué vida podría transmitir yo que digo haber creído en Él? Nada, ninguna. No tendríamos además esperanza y una vida eterna, y mucho menos la oportunidad de abandonar nuestra muerte espiritual y poder llevar en nosotros la vida misma de Cristo para que el mundo pueda conocerle. Porque por algo es que Dios está formando a Cristo en mí, para que el mundo lo conozca. Cuarto, su resurrección garantiza mi resurrección. Qué chévere, ¿no? La resurrección de Cristo, ¿qué garantiza? Pues que yo también voy a resucitar. ¿Usted cree que va a resucitar, Nacha? Yo sí creo. ¿Está segura? ¿Y está segura quién más? ¿Sofía? ¿Segura? ¿Está segura allá mi esposita? ¿Segura, sí o no? ¿Estamos seguros? Es que yo los veo como... Sí, yo resucito. No, es increíble. Miren, la resurrección de Cristo, como estamos hablando hoy, cambió la vida de cualquiera, de todo el mundo. Y tras el hecho te está diciendo que tú vas a resucitar igual.
que no te vas a quedar ahí en la tumba. Eso debiera alegrarlo a uno, a pesar de que esté haciendo frío. ¡Qué chévere! Voy a resucitar. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 50 al 52. Dice el apóstol Pablo, que viene disertando sobre la importancia sobre la importancia de la resurrección desde el versículo 1 del capítulo 15, diciendo: hermanos, si ustedes, yo predico a Cristo que ha muerto, pero a Cristo resucitado. Porque si Cristo no resucitó, vana es mi fe. Estoy perdido, hermanos. Pero Cristo resucitó. Y empieza y sigue disertando, y me encantan estos últimos versos aquí del 50 al 52, cuando dice: esto digo, hermanos, que esta carnecita que usted tiene y esa sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les voy a decir un misterio, algo que ustedes no conocían, dice el apóstol Pablo. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ahí está hablando de un rapto, de un momento a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán como incorruptibles y todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo será? No sabemos. De eso es lo que recordamos en la cena, ¿no? Que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor volverá. ¿Sí? Que lo va a hacer 7 años antes, que lo va a hacer a la mitad, que lo va a hacer después, no importa, volverá. Amén. Acabada la escatología mía acá. Ya hablé de escatología. Listo. No importa, viene. Y en un abrir y cerrar de ojos me va a transformar y me va a hacer igualito a Él. ¿Qué tal? Qué chévere, ¿no? Igual a Él. Ay, yo me imagino por fin amanecer sin pensar en pecado, porque uno todas las mañanas amanece cayéndole gordo a alguien, cualquier cosa pasa, ¿cierto? Yo no me puedo imaginar que uno piense santamente a toda hora. ¡Wow! ¿No? ¡Qué cambio total! Sin enfermedad. Sin que le duela, ay, que me duele el hombro, que me decía, ¿no? Ya uno está así que empieza a dolerle todo. Romanos 6, 23 nos enseña que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Desde el día que nacemos, desde ese día, estamos destinados a morir físicamente. ¿Usted sabe que usted nació y algún día va a morir? ¿Cómo? No sabemos. Mire, este caso me dejó, de verdad, bien sorprendido, no sé cómo decirlo, ese caso de la tractomula, ¿no? En ese peaje, Dios mío. O sea, estar uno ahí parado para a ver si vamos de paseo, qué chévere, ¿no? Y en un abrir y cerrar de ojos, ahí sí tal cual se murieron esas 5 personas en un momentico. La muerte de verdad es nada, ¿no? Por eso es que a veces, de tanto que nos ufanamos en vida, de nuestros títulos, de los máster y de maestrías y posgrados y pregrados y todo eso, ¿y para qué? En un minuto se te puede ir la vida, pero en el juicio no te van a servir para nada esas cosas. Ahorita vamos a hablar de eso. Para nada te van a servir. Dice que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, los que hemos creído en Cristo sabemos que ese enemigo llamado muerte va a ser vencido. Eso también lo dice 1 Corintios 15, 56. El postrer, también dice en otro lado, enemigo que será vencido, dice en Apocalipsis, será la muerte. Ese va a ser el último. Él lo venció ¿cuándo? Cuando resucitó. Y la palabra nos promete que un día vamos a resucitar también venciendo a la muerte. Qué chévere, ¿no? Este cuerpo que se corrompe, ¿sí se han mirado al espejo? Porque muy bonitos no somos. Este cuerpo que se corrompe, que cada día se envejece más, pero y verá los que ya están cerca de los 40 para allá, van a comprobar cómo cada día envejece más, ¿no? Este cuerpo que peca constantemente, que se enferma, que sufre y que un día va a morir y se va a ¿qué? ¿Qué le va a pasar? Bueno, posiblemente si es en tierra, ¿qué le pasa? Se pudre. Qué feo decir esa palabra, pero se pudre. O sea, ahí queda lo bonito que era y tan creído, no, se pudre. O lo incineran. En un momentico, a los 3 días le entregan a uno un poco de pepas que uno ni sabe si son del papá de uno.
El caso es que lo incineran, lo queman ahí. Si uno no sabe ni a quién está enterrando ahí. ¿Mm? Pero lo hermoso de esto es ver que nuestro cuerpo será transformado el día que el Señor regrese por segunda vez y nos resucite para llevarnos con Él. Qué bonito, ¿no? Imagínense una vida sin enfermedad, sin pensar en el pecado. Pero tiene algo chévere, ¿no? Edwin me mira porque él sabe qué es. Podemos comer. ¿A quién le gusta la comida acá? A todos. Habrá un wok celestial seguramente en el cielo, ¿sí? Un crepes and waffles allá, posiblemente, porque el Señor cuando resucitó vino y comió, ¿sí? Le dieron pan y miel, comió y traspasó la cuerpo glorioso, ahí sí es cierto, cuerpo glorioso, y ese cuerpo glorioso que Cristo tenía al resucitar será el que vamos a heredar. Tremendo, ¿no? Yo sé que eso usted no lo puede ni mencionar, yo tampoco. Pero eso va a pasar, esa es la promesa del Padre. Si Cristo no hubiera resucitado, la esperanza de que un día íbamos a resucitar sería nula. Esa esperanza de que un día seremos como Él en cuerpo y espíritu, dice el verso 50 y ahí en 1 Corintios 15, es lo que nos anima, verso 58, es lo que dice que nos anima. Muchas personas utilizan este versículo final, y lo voy a leer aquí, 1 Corintios rápido, 15, 58, lo utilizan para un poco de cosas, pero menos en el contexto. Porque el apóstol Pablo viene hablando todo el capítulo 15 sobre la resurrección, de los beneficios de la resurrección, y en el verso 58 cuando nos dice, en el 55, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Te la gané, resucité. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Todo eso está vencido. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ahí sí lo entendemos. Hermanos míos, amados, sigan firmes. Iglesia de Aposento Algo, siga firme y constante, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no será en vano. ¿Por qué no será en vano? Porque heredaremos el cuerpo de Cristo al final. Si eso no lo anima, no lo anima nada. ¿Estamos? Amén. Y nos vamos para el último punto. Aquí me quedé corto, hermanos, porque si vamos a hablar de beneficios de la resurrección, me puedo quedar aquí 3 días. Ahí verá. Le pase, como no tenemos video bien, nos puede pasar lo de Pablo que predicó toda la noche, ¿cierto? Y se cayó uno, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Eutico. ¿Y qué le pasó? Se murió, ¿no? Entonces, pila a los que se quedan dormidos todos los domingos acá. Porque aquí todos los domingos duermen. A uno es gusto verlos dormir. Les envidia, uno los envidia de verdad. Quinto, su resurrección nos provee una esperanza viva. Dice primera de Pedro 1, 3 al 4, un verso bien hermoso y conocido. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Otra vez, nos hizo nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia, otra vez, incorruptible, sin mancha, que no se marchita, reservada para ustedes en los cielos. Esa es la herencia que los espera. Una herencia que no tiene ¿qué? Ni corrupción, ni mancha, ni se marchita. La mayoría de las personas en este mundo hoy, ¿en dónde tienen puesta su esperanza? En el dinero, esa es una. En la familia algunos, ¿no? Ay, mi hijo cuando crezca me va a sacar de pobre, ¿no? Sí, y el hijo crece y es un vago. Sí, como para ir pensando en ese tipo de esperanzas que defraudan, ¿no? Hay gente que tiene puesta su esperanza en el equipo de fútbol. Eso sí está mal. Yo por lo menos con Santa Fe. Estamos mal con Walter. Sí. Hay gente que pone su esperanza en personas, en un político. Ay, eso sí que es lo más triste. Ahorita que van a ir a votar, este sí nos saca. ¿Cómo no? Este sí nos va a sacar de la pobreza. En un líder espiritual muchas veces. Hay gente que pone su esperanza en líderes espirituales. En una profesión.
¿sí? En el dinero, como ya lo dijo Martica. Cosas que se corrompen, cosas que se manchan, que se marchitan, que se dañan, que son finitas, que cualquier día se acaba. Yo me imagino el día cuando todo nuestro dinero sea virtual y un día se caiga todo, porque va a pasar. Tengo 20 millones, ¿dónde? En la virtualidad. Si se cae, no tienes nada. Pero siempre han sido así. Dice que las riquezas no son confiables. Hoy dice que son como las alas de un ave, ¿no? Hoy están y mañana, chao, se volaron. Muchos, al ver que el motivo de su esperanza se muere, ¿cierto? O desaparece, o los defrauda, porque no, que este va a ser el que me va a sacar de pobre y lo defraudó, caen en depresión, caen en todo tipo de amargura, o lo peor, cuando alcanzan la anhelada esperanza, no era lo que imaginaban. ¿Cuánta gente que llega ahí, por fin la pensión, que eso se mataron todos los días por la pensión, y al otro día le da un infarto? Y estoy hablando algo serio. O ya no la puede disfrutar porque ya está todo enfermo, ¿cierto? Porque después de los 60, ¿dónde vivimos? En la EPS, pidiendo citas para todo. Y los médicos son expertos, perdón, mi hija es médico. Le encuentran algo a uno toda cita. La atención, bueno, a veces es cierto. Pero para nosotros, los que somos hijos de Dios, por su misericordia, dice allí el versículo, y gracia, se nos dice que hemos nacido de nuevo. Eso es lo que dice allí el apóstol Pedro, o Dios a través del apóstol Pedro dice que nacimos de nuevo para una esperanza que es viva, segura, eterna, que no se encuentra en este mundo finito. Aquí no la vas a encontrar, sino que está reservada ¿en dónde? En los cielos, una herencia que es incorruptible y que va a ser disfrutada por ti eternamente. Qué chévere, ¿no? Qué chévere esa esperanza. Eso también es una esperanza que me motiva a servir, a vivir una vida como Cristo me ha dicho que la viva, que eso me motiva a mostrar a Cristo en mi vida todo el día, que era algo de lo que estábamos hablando, sabiendo que Cristo vive en mí. Esta esperanza es realmente viva porque proviene ¿de quién? Del que está vivo, del que resucitó, del que venció la muerte. Por eso es que es viva. No en un político que mañana se muere o en un jugador de fútbol que mañana se lesiona y hasta ahí jugó. No se apuesta en eso, ni en el dinero. Por eso cuando vienen las dificultades, cuando aparecen los problemas, cuando sobreviene la persecución, porque somos creyentes, seguimos firmes, hermano. Seguimos seguros porque nuestros ojos, igual que Moisés, están puestos en el eterno, de donde proviene realmente nuestra bendición, nuestra verdadera esperanza. Aunque yo destaqué estos 5 puntos, pues estos 5 beneficios que la resurrección de Cristo nos da, de verdad, como les decía, yo me quedo corto. Por tema de tiempo no voy a profundizar en el hecho por ejemplo, en el hecho de que gracias a su resurrección podemos comprobar que su palabra es fiel y verdadera. ¿Sí? Gracias también, otra cosa que nos beneficia, de que su evangelio es poderoso. ¿Sí? Porque proviene de una persona viva, no de un muerto. Que el día del juicio seremos libres de condenación. Qué chévere, ¿no? Bueno, y sigo quedándome corto. Ahí les dejo de tarea. ¿Cuántos beneficios? Y qué bueno hoy, día de resurrección, recordar los beneficios que hemos recibido, que tenemos, hermano. No es que los vamos a tener, es que ya los tenemos. Porque si tú dices, no, pero lo de la condenación será hasta cuando llegue el juicio. No, ya. Dice que los que estamos en Cristo Jesús no estamos, o no somos condenados ya. Ya no estamos condenados. Ya estamos declarados inocentes. Oremos. Dios, te doy gracias, gracias de verdad. Es lo único que puedo darte por tu Hijo Jesucristo, viniendo a este mundo, Señor, entregando su vida por nosotros. Gracias porque como tú lo prometiste, no lo dejaste en el Seol, ni permitiste que su cuerpo se degradara, sino que lo resucitaste, Señor. Y con esa resurrección nos diste esperanza de vida.
ayúdanos a vivir como quien también ha resucitado con Cristo, con una vida nueva, una vida transformada, una vida que no puede ser la misma vida que el mundo refleja, sino que nuestra vida refleje a Cristo. Te lo ruego, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, cada día nos guíe, cada día nos enseñe, como ese Espíritu que capacita en tu preciosa palabra para que podamos andar conforme a ti y demostrar que ese Cristo resucitado realmente existe y vive en nosotros cada día. En tu nombre te lo pido. Amén.